Solía creer, con una ingenuidad casi infantil, que criar hijos era simplemente entregar amor. Pero a esta edad, he entendido que a veces, criar hijos es solo entrenarte para el día en que tendrás que defenderte de ellos. Esa idea se me clavó en el pecho como la punta de una aguja. No dolía mucho, pero tampoco desaparecía. Mi nuera, Vanessa, no llamó. No escribió. Simplemente llegó con sus padres desde su pueblo y los instaló, sin más, en lo que antes era mi habitación principal. Sonreía como si estuviera bendiciendo a todos, y lo dijo con la misma naturalidad con la que se comenta el clima. Mamá se mudará al cuarto de invitados. Mis padres ya están mayores y sus articulaciones no andan bien. La habitación principal tiene mejor luz. Es más saludable para ellos. Me quedé en medio del salón, sintiéndome una intrusa en la casa que yo misma había pagado. El sol de la tarde entraba dorado por los ventanales de suelo a techo, pero no servía de nada. No lograba derretir el frío que se me formaba en el pecho. Miré la habitación que había sido mi refugio. La puerta estaba abierta de par en par, ahora llena de maletas extrañas y sábanas chillonas que no combinaban con nada. Entonces mi mirada fue al supuesto cuarto de invitados. Muebles arrinconados, y la mecedora preferida de mi difunto esposo, esa de mimbre, tirada contra la pared, tambaleándose como si fuera a romperse. El corazón se me fue al suelo, poco a poco. Sentí que ya no quedaba espacio para mí en esta casa. Ni físico. Ni emocional. No grité. No lloré. Ya sabía que no valía la pena. Discutir con alguien como Vanessa era inútil. Y en cuanto a Julián, mi hijo, que seguía cada paso de su esposa como si fuera un mandato. Enfrentarlo solo lo haría quedar mal. Y eso se volvería en mi contra. Esa misma tarde, mientras los cuatro dormían plácidamente en el sofá, hice una maleta pequeña. Seguro pensaron que estaba molesta, que iba a pasar unos días con mi hermana Beatriz. Que cuando se me pasara el enfado, volvería a arrastrarme para retomar mi papel de niñera gratuita y cajero automático de emergencia. Y si tú alguna vez has sentido que te empujan hacia un rincón, como si tu espacio ya no importara, escucha con atención. Porque no estás sola. ¡Qué risa me da! Me llamo Clara Medina, tengo 66 años y soy maestra de arte retirada de secundaria. He pasado toda una vida enseñando estructura, límites y respeto. ¿De verdad creen que soy tan fácil de manipular? Me han subestimado gravemente. El mismo día en que salí de esa casa, llamé a mi abogado. Lo que ellos no saben es que ya empecé el proceso para venderla. Mi esposo falleció por enfermedad hace unos años. Desde entonces, solo estábamos Julián y yo. Podría haber vivido sola, tranquila, en paz. Pero decidí mudarme con ellos pensando que sería útil. Cuidar a Iván durante el día, cocinar, mantener la casa en orden. Sostuve ese hogar. Los días eran agotadores, pero en apariencia, manteníamos la paz. Vanessa y yo todavía podíamos intercambiar palabras cordiales, pero siempre supe que esa armonía era una ilusión frágil. Vanessa era joven, atractiva, y endulzaba sus frases con cuidado. Pero cada cumplido venía con una cuenta oculta de lo que podía sacar a cambio. Cambiaba de bolso según la estación. Hoy Gucci, mañana Coach. Iba al salón de belleza más seguido que al supermercado. Y la mayoría de los gastos de la casa salían de mi pensión y del sueldo de Julián. Vanessa siempre actuaba con respeto delante de mí, pero en sus ojos había un destello leve, casi imperceptible, de desprecio. Una aguja fina que se me clavaba sin aviso. En la cena, sonreía y decía: «Mamá, la comida está un poco salada. Estamos haciendo dieta baja en sodio y grasa. Es más saludable». Y segundos después, agarraba su móvil y pedía para Iván un montón de pollo frito y papas grasientas. A veces agarraba mis gafas de lectura del sofá, las giraba en su mano como si fueran una reliquia, y se reía. «Ay, por Dios. Están pasadísimas de moda. Un día te llevaré a comprar algo más moderno». Por supuesto, esa promesa desaparecía en cuanto se iba de la habitación. Me lo tragué todo. Me repetía que debía mantener la paz. Julián estaba atrapado entre las dos, y yo no quería hacerlo sufrir más. Además, esta casa de 3 habitaciones en la que vivíamos fue comprada con los ahorros que mi esposo y yo juntamos durante décadas. El título está a mi nombre. Clara Medina. Cuando Julián se casó,
Entendí que andaban justos de dinero. Así que cuando me pidieron mudarse, acepté. La casa era grande. Pensé que vivir 3 generaciones bajo un mismo techo sería una bendición. Podíamos ayudarnos, compartir comidas, cuidar a Iván juntos. Nunca les cobré un céntimo de alquiler. Y más de una vez, pagué las facturas de luz, agua y gas con mi pensión. De verdad creí que todo esto, todo lo que daba, mis sacrificios, me ganarían su respeto. Su gratitud. Hace como un mes, Vanessa empezó a mencionar a sus padres con un tono muy casual, casi al pasar. Clara, me dijo una noche, girando su cuchara en la sopa, la casa de mis padres se está cayendo a pedazos. Helada en invierno, un horno húmedo en verano. Ni siquiera me miró cuando añadió. Y mi padre tiene reumatismo, pobrecito. El aire húmedo le sienta fatal. Y los médicos allá, mejor ni hablemos. Y entonces soltó la frase. Suave como algodón, pero con todo el peso del mundo. Estaba pensando que quizás podrían quedarse con nosotros un tiempo. Un nuevo entorno podría hacerles bien. Lo dijo como si estuviera considerando cambiar las cortinas del salón, pero el pecho se me apretó. Esta casa solo tiene 3 habitaciones. Julián tiene una, yo tengo otra, e Iván tiene la suya. ¿Dónde planeaban meter a 2 personas más? Rutinas distintas, costumbres opuestas. 3 generaciones bajo el mismo techo ya era bastante difícil. Añadir 2 adultos más, con sus propios ritmos y necesidades, sería un caos. Intenté manejarlo con cuidado. Vanessa, entiendo tu preocupación por tus padres, de verdad. Pero ya estamos justos de espacio. ¿Dónde dormirían? Ellos están acostumbrados a otro estilo de vida, e Iván puede ser ruidoso. Podría ser más difícil para ellos aquí. Ella sonrió, una mueca tensa, y bajó la mirada al plato, masticando como si no hubiese escuchado ni una palabra. Pensé que tal vez había abandonado la idea. Hasta que llegó ese día. Acababa de salir de mi clase de escritura creativa en el centro comunitario, pasé por la tienda a comprar unos ingredientes, con ganas de hacer por fin una buena cena. Abrí la puerta de casa y me congelé. Bolsas de viaje enormes estaban apiladas en la entrada. Desde el salón se oían voces, risas fuertes y desconocidas que llenaban el espacio con una presencia que no era la mía. Me quité los zapatos y caminé hacia adentro. Allí, acomodados en el sofá como si fuera suyo, había 2 desconocidos mayores examinando el lugar como si estuvieran pensando en comprarlo. Él, con el pelo entrecano y la piel curtida por el sol. Ella, con un vestido floreado descolorido y una expresión cautelosa. Eran ellos. Los padres de Vanessa. Solo los había visto una vez antes, en la boda de Julián. Vanessa salió de la habitación principal en cuanto escuchó la puerta. Su sonrisa era tan amplia que parecía forzada, como ensayada. Me tomó del brazo, animada como si estuviera organizando una fiesta. Clara, ya estás en casa. Ven a saludar. Mis padres ya llegaron. Va a ser tan bonito tener a toda la familia junta. Y luego soltó, como si fuera un detalle menor, empapado de falsa preocupación. Ya moví tus cosas al cuarto de invitados. Pensé que sería mejor dejar la habitación principal para mis padres. Duermen ligero, ¿sabes? Y esa habitación es más tranquila. Además, tiene ese balcón grande. Muchísima luz. Será genial para su salud. Eso no era una conversación. Era una orden. Ni siquiera la miré. Mis ojos pasaron de largo, hasta la habitación principal, ahora entreabierta. Vi el borde de mi viejo tocador, ese que usé por más de una década, ahora cubierto de baratijas ajenas. Mis plantas, las que cuidé durante 5 años, arrinconadas. En su lugar, una maceta de plástico horrible, sin vida. Mis libros, los álbumes de fotos familiares, los recuerdos que mi esposo me dejó, todo apretujado sin cuidado en el diminuto cuarto de invitados, como basura que uno esconde en el altillo para no verla más. El espacio olía al desarraigo. Todo lo que valoraba había sido reducido a trastos. Descartado. Reemplazado. Olvidado. Julián estaba detrás de Vanessa, los ojos moviéndose por todos lados menos hacia mí. Se frotaba las manos, abrió la boca un par de veces, hasta que por fin murmuró. Mamá. Vanessa, ella, lo hizo con buena intención. ¿Buena intención?
¿Qué clase de bondad retorcida te echa de tu propia habitación? Te trata como a una invitada en tu casa, y encima lo hace con una sonrisa dulce. El frío que sentí me recorrió desde los pies hasta la cabeza, como si me hubieran lanzado un cubo de agua helada. Al mismo tiempo, una rabia lenta pero ardiente comenzó a hervirme dentro, como un hierro al rojo marcando mi estómago. Pero no exploté. Inhalé con calma. Y exhalé. Tranquila, Clara. Discutir con Vanessa. Ella simplemente se daría la vuelta y lloraría frente a todos por su suegra inculta y molesta. Discutir con Julián no serviría de nada. Ya estaba completamente bajo su control. Ni siquiera habría levantado la voz para defenderme. Lo único que lograría sería quedar como una víctima patética. Y yo sabía que si tomaba ese camino, esta casa se convertiría en un campo de batalla. Y la única herida sería yo. Solté suavemente mi brazo del suyo, miré a Vanessa directo a los ojos y dije, con la frialdad de un parte meteorológico: entendido. Luego me di la vuelta y entré al cuarto de invitados. La puerta se sintió como un muro. Una barrera muda y sólida entre mí y los nuevos dueños de esta casa. Afuera, podía oír a Vanessa y a su madre riendo, sus voces como taladros en mis oídos, charlando sobre colores de cortinas, sillas colgantes para el balcón y si debían plantar hierbas aromáticas allí, como si la habitación siempre hubiese sido suya, como si yo nunca hubiera vivido en ella. Adentro, el caos. Mi ropa tirada al azar sobre la cama. Los libros favoritos de mi esposo aplastados bajo montones de tela arrugada, con las páginas dobladas en las esquinas. Un portarretratos boca abajo en el suelo. Uno de los cristales agrietado. En la foto, él y yo éramos jóvenes otra vez, de pie bajo el sol de primavera, su sonrisa cálida y natural como el primer florecer de la estación. El corazón se me rompió como ese cristal. En silencio. Julián me siguió. Se quedó en la puerta como un niño regañado, sin saber qué hacer con las manos. Mamá, por favor, no lo tomes a mal. Vanessa, ella no lo hizo con mala intención. Su voz era temblorosa, baja, casi arrepentida. No lo miré. Solo dije en voz baja: no tienes que explicarlo. Lo entiendo. Por supuesto que lo entendía. Lo vi todo. Cada movimiento calculado de Vanessa. Su desprecio absoluto hacia mí. Hacia la mujer que era dueña de esta casa. Y Julián, mi hijo. Tan débil. Tan pasivo. Tan incapaz de defenderme. No levantó la voz. No marcó ningún límite. No dijo la única frase que necesitaba escuchar. La verdadera herida no fue perder mi habitación. Fue ver que mi propio hijo se quedó ahí, mirando, y lo permitió. Algo dentro de mí se apagó en ese instante. Se congeló. No es que no sepa cómo luchar. Cómo hacerme respetar. Es que ya no quería hacerlo. Porque cuando el corazón muere un poco, también muere la voluntad de pelear. La mayor distancia del mundo no es la muerte. Es cuando tu propio hijo se para frente a ti y no puede decirte: mamá, esta es tu casa. Esa tarde, Vanessa se llevó a sus padres a dar una vuelta por el vecindario y a comprar cosas al supermercado, sonriendo como si hubiera ganado la lotería. Julián no dijo a dónde iba. Imaginé que se metió en alguna cafetería para evadirlo todo. Cerré la puerta detrás de mí y empecé a hacer la maleta. No llevé mucho. Solo lo esencial. Mi DNI, documentos importantes, algunas joyas, y aquella foto en el marco agrietado. La envolví en una toalla suave y la guardé con cuidado al fondo del bolso. Ropa, artículos de aseo. Los dejé. Que se quedaran con todo. Después de todo, no tenía ni idea de lo que venía. Saqué el móvil y marqué a mi hermana. Beatriz, ¿puedo pedirte un favor? Intenté sonar lo más ligera posible. ¿Te acuerdas del servicio de limpieza que me mencionaste hace un tiempo? ¿Aún tienes el número? Me gustaría contratar a alguien de confianza para una limpieza profunda en mi antigua casa, en Oakland. Estoy pensando en volver. Hubo una pausa breve al otro lado de la línea, apenas un segundo o dos, antes de que su voz llegara, teñida de preocupación. Clara, ¿estás bien? ¿Vanessa dijo algo otra vez? ¿Discutieron? No es nada grave, dije, y pausé. Solo quiero un lugar más tranquilo por un tiempo. No dije más. Hay cosas que no se comparten. Ni siquiera con tu propia hermana.
Ventilar los problemas familiares solo multiplica la preocupación. Colgamos. Llamé al servicio de limpieza y reservé para el día siguiente. Cuando todo estuvo listo, cerré la maleta y salí del cuarto en silencio. Al pisar el salón, Vanessa y sus padres entraban por la puerta, sonrientes, con bolsas de frutas y snacks en las manos. Vanessa se detuvo un segundo al verme con la maleta, pero fue apenas un pestañeo. Luego sacó su sonrisa de siempre. «Clara, ¿te vas de viaje? ¿Vas a quedarte con Beatriz unos días?» Su voz era dulce, pero sus ojos la traicionaban. Había un destello de triunfo en ellos. Esa satisfacción silenciosa que decía, «¿Ves? Te vas. Tal y como lo planeé». Creía que yo estaba molesta. Que solo necesitaba unos días para calmarme. Y que luego volvería, cabizbaja, lista para servir otra vez. Un malentendido. Un par de disculpas falsas. Y todo volvería a ser como antes. Yo en mi rincón, callada y obediente. ¡Qué risa! Ni siquiera me molesté en mirarla. Me dirigí a la entrada y empecé a cambiarme los zapatos. «¿Mamá? ¿De verdad te vas?» La voz de Julián me sobresaltó. No lo había notado entrar. Se acercó rápido, con el rostro lleno de pánico. Tenía una mano medio extendida, pero Vanessa le lanzó una mirada sutil. Una advertencia muda. Y, con eso, se detuvo. Paralizado. Los ojos moviéndose de un lado a otro, como un hombre partido por la mitad. En los ojos de Vanessa solo vi desprecio. Y certeza. «¿A dónde crees que vas a ir?», parecía decir. «No tienes dinero. No tienes apoyo. Volverás arrastrándote. Y cuando lo hagas, seremos nosotros quienes decidamos qué queda para ti». Casi me reí. La gente como ella nunca deja de empujar. Das un paso, y se quedan con el camino entero. Hasta que estás contra la orilla, sin lugar a donde moverte. No vale la pena discutir con gente así. La lógica no los cambia. Solo lo hace la realidad. No respondí a nadie. No reaccioné a sus sonrisas fingidas. Abrí la puerta y salí, dejando solo una frase atrás. «Me voy de vuelta a mi casa. Podéis manejarlo desde aquí». Y así, me fui. La puerta se cerró detrás de mí, sellando la sonrisa quebradiza de Vanessa y el pánico inútil de Julián. Abajo, el taxi ya me esperaba. Me senté en el asiento trasero y miré cómo las luces de la calle pasaban borrosas mientras nos alejábamos. No me sentía triste. Ni remotamente. Lo que sentía era algo raro. Ligero. Como si por fin hubiera dejado caer una carga que llevaba demasiado tiempo sobre los hombros. Cuando el corazón ha estado roto demasiado tiempo, ya no queda nada que se pueda romper. Llega un momento en la vida en el que el dolor ya no trae lágrimas. Solo silencio. Y claridad. Esto no fue una huida. Fue un despertar. La casa a la que regresaba estaba en un barrio viejo del oeste de Oakland. Era parte de un beneficio de vivienda cuando todavía enseñaba, y más tarde compré la escritura a mi nombre. No era grande. 2 habitaciones, un baño. Pero la ubicación era buena. El vecindario tranquilo. Los vecinos, conocidos. Y lo más importante de todo. Era mía. Era completamente, verdaderamente mía. Claro, nadie había vivido allí en años. El polvo era espeso, el aire denso, con ese olor a cerrado, a humedad y papel viejo. En cuanto abrí la puerta, el aroma me golpeó como una pared. Pero no me importó. Era el único lugar donde quería estar. Al día siguiente, el equipo de limpieza llegó puntual. Pasaron toda la tarde frotando cada superficie, limpiando cada rincón, aspirando hasta el polvo de los marcos de las ventanas, hasta que todo brillaba. Abrí cada ventana de la casa, dejando que la luz del sol y el aire fresco entraran a raudales, ahuyentando años de humedad y sombras acumuladas por el abandono. Los muebles conocidos seguían allí, esperándome en su lugar de siempre. Pasados de moda, con las esquinas gastadas, pero cada marca y cada rasguño guardaban un recuerdo mío y de mi esposo. Este era mi verdadero hogar. Un lugar que me pertenecía. Y del que nadie podía echarme. Ni Vanessa con sus sonrisas empalagosas. Ni sus padres, entrometidos como si fueran realeza. Ni la manipulación disfrazada de preocupación familiar. Empecé a organizar la habitación de nuevo, pieza por pieza.
Coloqué la foto de mi esposo sobre la mesita de noche, justo donde solía estar. La orquídea, la que ellos habían dejado tirada, la puse con cuidado en la esquina más soleada del balcón. Y así, mi vida volvió poco a poco a sentirse mía. Me inscribí en una clase de pintura al óleo en el centro comunitario, algo que llevaba años deseando hacer. Hice planes con algunas amigas jubiladas. Caminatas matutinas por el lago, cafés, conversaciones sobre todo y nada. El aire se sentía más limpio. Las risas, más reales. Hasta caminar era más fácil. Por las noches, preparaba una taza de té de manzanilla, ponía una película antigua o leía unas páginas de una novela que había dejado pendiente hacía tiempo. Cuando me daba sueño, me iba a la cama temprano. Dormía toda la noche. El insomnio que me había acompañado durante años empezó a desvanecerse. También ese nudo en el pecho que siempre sentí como una piedra. Durante los primeros días, Julián llamó un par de veces. Su voz tenía esa energía nerviosa de un niño en el colegio, tanteando los límites. «Mamá, ¿estás bien por allá? ¿Cuándo crees que podrías venir a visitarnos?» Mi respuesta fue calmada, pero firme como una roca. «Estoy perfectamente en mi casa. Cuida mucho de Iván». Cada vez que decía algo así, breve, claro, firme, una vez, 2, 3 veces, Julián empezó a entender. O quizás Vanessa le lanzó esa mirada suya. Las llamadas se fueron haciendo menos frecuentes. Después, esporádicas. Y al final, quedaron solo los mensajes de rigor en fechas especiales. «Feliz acción de gracias, mamá». O el ocasional «¿Cómo va tu salud?». No me molestaba. Antes creía que la felicidad en la vejez era ver felices a tus hijos. Que su bienestar era tu recompensa. Pero ahora sabía que la verdadera felicidad era tener dinero en el bolsillo, paz en el corazón, silencio en los oídos, y lo más importante, libertad de quienes creen que te poseen. Aquí, en esta casita, mi vida era calma. Y nunca el silencio me había sabido tan bien. Vanessa, sin embargo, no lo estaba llevando tan bien. Su gran plan dependía de que yo me rompiera. Contaba con la soledad, la incomodidad, los pequeños dolores del día a día acumulándose hasta que volviera corriendo a ellos, dispuesta, desesperada, lista para servir de nuevo. Pero pasó un mes. No volví. No me quejé. No pedí nada. La trampa se cerró, vacía. Primero mandó a Julián a intentar convencerme. Dulce, lleno de preocupación y culpa. Yo me mantuve firme. Inamovible. Y al final, ella misma se quebró. Me llamó. Desde la primera palabra lo noté. Ese tono suave, meloso, ese que usaba cuando quería fingir dulzura. «Clara, solo estamos un poco preocupados, ya sabes, con eso de que estés sola. Iván pregunta por ti todos los días». Respondí con un murmullo vago y no añadí nada más. Hubo una pausa al otro lado. Y entonces su tono cambió. Apenas un matiz, pero suficiente. Un hilo de impaciencia, apenas contenido, se filtró en su voz. «Clara, verás, desde que mis padres se mudaron, los gastos se han disparado. Cuando estabas aquí, al menos ayudabas. Pero ahora estás viviendo sola, tranquilamente. Y mientras tanto, nosotros aquí, intentando hacer todo por nuestra cuenta». Ahí estaba. La cola del zorro, saliendo por debajo de la cortina de terciopelo. Vanessa siguió con su tono suave, pero afilado como siempre. «La pierna de mi padre, ya sabes. El médico dice que necesita fisioterapia a largo plazo. No es barata. Y las clases de música de Iván. La profesora de Iván quiere la matrícula del próximo semestre para la semana que viene. Las cosas están muy ajustadas en casa ahora». La escuché, con una leve sonrisa en los labios. Estaba dando vueltas, pero el blanco era evidente. «Dinero». Mi voz fue firme, sin alterarse. «Ah, ¿sí? Entonces creo que ya es hora de que ustedes dos se sienten y hagan un presupuesto como Dios manda». Silencio. Vanessa claramente no esperaba esa respuesta. Se atragantó con sus propias palabras, y el tono se le tensó. «No, Clara. Me refiero a que, tú tienes una buena pensión, ¿verdad? Quizás, solo por ahora, podrías ayudarnos un poco. Al final somos familia. Deberíamos cuidarnos entre nosotros». «¿Familia?».
Repetí la palabra despacio, dejándola flotar con toda su ironía. El día que tus padres se mudaron, ¿quién fue la que me echó del dormitorio principal? ¿Quién metió mis cosas en un armario y sonrió mientras decía, ¿la habitación principal es mejor para los mayores? Qué curioso que nadie mencionara lo de somos familia en ese momento. Ya no iba a andarme con rodeos. Lo dije claro, directo, sin adornos. Vanessa, mi pensión es el resultado de toda una vida de trabajo duro y sacrificio. Está pensada para mí. Solo para mí. Tuvieron la desfachatez de meter a tus padres en mi casa sin consultarme. Pues ahora asuman ustedes las consecuencias. Ustedes tomaron la decisión. Ustedes se las arreglan. Pero no me miren a mí para pagar la cuenta. Y antes de que pudiera responder, colgué. Solté un largo suspiro. Para ellos, ya no era una madre. Era un cajero abierto las 24 horas. Siempre disponible, siempre complaciente, siempre dispuesta a dar, y siempre con una sonrisa. Pues ese servicio estaba oficialmente cancelado. Solo para mí. Y cuando el tono dulce no funcionó, Vanessa hizo lo que mejor sabe hacer: cambiar de estrategia. Unos días después, empezaron a llegar llamadas. Una tras otra, todas de supuestos familiares. Primero llamó la tía de Julián. Toda indignada, dramatizando en cuanto contesté. Clara, ¿pero qué te pasa? Me dijeron que te fuiste de la casa como una loca. ¿En qué estás pensando, viviendo sola a tu edad? Julián y Vanessa lo están intentando. Tú eres la madre. Deberías dar el ejemplo. No caer en peleas con tu nuera. Después fue mi sobrina, Ana. Su tono era más suave, más cauteloso. Tía Clara. Julián me contó lo que pasó. Puede que Vanessa haya cometido errores, pero no te lo tomes tan a pecho. Al fin y al cabo, son familia. Hablen. Nos preocupa que estés sola. Palabras bonitas. Pero el mensaje era el mismo. Que yo estaba siendo complicada. Rencorosa. Quizás incluso egoísta. Al principio, sentí ese nudo familiar en el pecho. Y luego empecé a reír. En silencio. Amargamente. A todos les habían dado la versión de Vanessa. Ninguno preguntó qué pasó en realidad. No querían la verdad. Solo querían que la madre hiciera lo que se espera de una madre. Tragar su orgullo, hacer como si nada, y volver arrastrándose. No discutí. A quienes sonaban genuinamente preocupados, les dije simplemente: gracias por llamarme. Estoy bien. Solo necesitaba mi espacio. Pero a los que claramente estaban repitiendo el libreto de Vanessa, no les perdoné una. ¿Ella lo está pasando mal? ¿Y yo qué? Ella quería cuidar de sus padres, bien, pero usó mi casa para hacerlo. Los metió en mi dormitorio. Y ahora también quiere mi dinero. Si tanto la defiendes, paga tú sus cuentas. Mi dinero no cae del cielo. Después de un par de llamadas así, el coro de pacificadores empezó a callarse. Parece que la campaña de relaciones públicas de Vanessa fracasó. Pero todo ese episodio me recordó algo importante. No podía seguir reaccionando. Tenía que actuar con estrategia. Las palabras pesan, especialmente cuando se tuercen y corren por detrás de ti. Si Vanessa decidía lanzarse de lleno a manipular, podía envenenar más oídos. Reescribir la historia hasta dejarme como la mala. Y yo no iba a permitirlo. Así que empecé a prepararme. En silencio. Metódicamente. Paso a paso. Primero, saqué mi viejo móvil y repasé meses de mensajes de Vanessa. Uno tras otro, todos con el mismo tono. Quejas veladas sobre lo poco generosa que era yo. Sugerencias disfrazadas de que debería pagar esto o cubrir aquello. Hice captura de cada uno. Los guardé en una carpeta. Luego llamé a una vecina de toda la vida, del bloque donde estaba mi casa en Oakland. Hablamos de cualquier cosa y, de forma casual, le dije: la casa debe estar bien animada ahora que me fui, ¿no? Seguro que hay buen ambiente por allá. No dudó ni un segundo. Bajó la voz como quien comparte un chisme de barrio. Me contó todo. Vanessa tenía la costumbre de quejarse de mí en público. Justo frente al edificio. Con cualquiera que pasara lo suficientemente cerca como para oír. Sigue aferrándose a esa casa, decía Vanessa. De todas formas, algún día será nuestra.
Parecía olvidar la regla de oro sobre los vecinos entrometidos. Siempre hay alguien grabando. No pasó mucho tiempo antes de que un par de clips de audio llegaran a mi bandeja de entrada. Su tono, sus palabras, claras como el cristal. También llamé a una vieja amiga, una abogada de familia retirada. Había llevado suficientes casos de abuso a mayores y explotación financiera como para conocer el terreno. Le dije que no planeaba llevar esto a juicio. Al menos no todavía. Solo necesitaba entender mis derechos, mi margen. Necesitaba claridad en la cabeza y cartas en la mano. Si volvían a atacarme, si intentaban ensuciar mi nombre, estaría lista. No era una abuelita ingenua que nunca había salido al mundo. Y justo al empezar el segundo mes, todo empezó a desmoronarse. Tal como había previsto. Sin su criada residente y su banco personal 24/7, la vida cuidadosamente decorada de Julián y Vanessa empezó a agrietarse. Las facturas se acumularon. Yo ya no estaba ahí para recoger los pedazos en silencio. Vanessa seguía gastando como si nada hubiera cambiado. Bolsos de marca, citas en el spa, entrenamientos privados con su coach personal. Tener a sus padres bajo el mismo techo. No era el paseo gratis que se imaginaba. La pareja mayor era estricta, rutinaria. Comían sin sal, se acostaban temprano y tenían poca paciencia con su estilo de vida. Vanessa adoraba ver reality shows a todo volumen hasta la madrugada. Su padre se levantaba al amanecer, caminando por el pasillo con pasos duros. Las tensiones crecieron rápido. Vanessa empezó a explotar. Se quejaba de que la comida sabía a hospital. Puso los ojos en blanco cuando sus padres la regañaban por malgastar, por los bolsos, por el botox, por los pedidos a domicilio. Al principio, se mordía la lengua. Luego, dejó de fingir por completo. «Ustedes vinieron a visitarme o a volverme loca», gritó una noche, tan alto que los vecinos la escucharon. Hasta empezó a discutir con Julián. Le gritaba que vivía en un manicomio, que estaba por perder la cabeza. Y Julián, él ya estaba al borde. Hasta que una noche, tocaron a mi puerta. Abrí. Era mi hijo. Pálido como un fantasma. Ojeras profundas, el pelo desordenado, la camiseta arrugada como una servilleta usada. Lo dejé entrar. Se dejó caer en el sofá como si no se hubiera sentado en días. Tenía los ojos rojos. La voz le temblaba. «Mamá, no puedo más». Lo soltó todo. El temperamento de Vanessa, sus padres imposibles, el dinero, el estrés, el insomnio. Y al final, con un quiebre en la voz que casi me rompió, suplicó. «¿Podrías volver solo un tiempo? O tal vez prestarnos algo. Lo que sea. Nos estamos desmoronando». Por un instante, algo antiguo despertó en mí. Un destello de instinto maternal. Seguía siendo mi hijo. Yo lo había criado, lo había amado, había creído en él. Pero ese destello no duró. Fue apagado por algo más profundo. Más frío. Decepción. Le serví un vaso de agua. Esperé a que lo bebiera. Y entonces hablé, en voz baja, pero firme. «Julián, esta vida es la que tú elegiste. Cuando tu esposa metió a sus padres en mi casa sin preguntarme. Cuando me arrinconó en el cuarto de invitados como si no importara. Si hubieras dicho una sola palabra. Una. Para detenerlo. Esto no estaría pasando. Tú elegiste callarte. Tú elegiste ceder. Así que ahora tú eliges qué hacer con las consecuencias». Me detuve un momento. Dejé que mis ojos descansaran en su expresión congelada. Y luego añadí, despacio, con total claridad. «Y sobre el dinero, no me lo vuelvas a pedir. Vuelve a casa y dile a tu esposa esto. Mi dinero es para mí. Solo para mí. No esperes ni un céntimo más». Los labios de Julián temblaron. Quiso responder. Suplicar. Quizá protestar. Pero no salió ninguna palabra. Solo se quedó ahí. La cabeza baja. Como un hombre que lo perdió todo apostando mal. Sabía que mis palabras dolían. Pero hay cosas que deben decirse así. Claras, directas y sin pedir perdón. La compasión, en las manos equivocadas, se convierte en una enfermedad. Especialmente cuando se entrega a quienes te ven como un pozo sin fondo. Que se acercan solo para sacar más. Que ven cada gesto de bondad no como un regalo,
sino como una obligación. Cuanto más das, más te quitan. Hasta que no queda de ti más que polvo y silencio. Julián necesitaba despertar. Cerré la puerta detrás de él. Me quedé un rato allí, con la espalda apoyada en la madera. Solté el aire, lento. Sí, sentía el pecho pesado. Pero debajo de ese peso había otra cosa. Algo firme. Algo feroz. Claridad. Y determinación. Por primera vez en mucho tiempo. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. No por ellos. Por mí. Tomé el teléfono. Marqué un número que me sabía de memoria. Hola, Esteban. Soy Clara. Sobre lo que hablamos la última vez. Ya lo tengo claro. Quiero avanzar con la modificación del testamento. Hubo una pausa al otro lado. Pude oír su duda, la pausa cautelosa de alguien que mide sus palabras. ¿Estás segura, Clara? Sé que has estado indecisa. Al fin y al cabo, Julián es tu único hijo. Mi respuesta fue rápida. Llena de certeza. He tomado mi decisión. Hay personas, y errores, que no valen la pena esperar. Esteban no discutió. Su voz cambió enseguida al tono profesional. Me explicó paso a paso cómo modificar el testamento. Los documentos que debía preparar. Las palabras que lo harían legalmente irrompible. Cuando colgamos, me senté en el sofá. Bajo la luz tibia y silenciosa de mi apartamento en Oakland. Y me quedé mirando la habitación durante un largo rato. Todo lo que me rodeaba era sencillo. Pero era mío. Y lo que poseía no era poca cosa. 2 propiedades. Este apartamento modesto pero bien ubicado en Oakland, valorado en más de $300.000. Y la casa de Berkeley, donde vivían Julián y Vanessa, una propiedad mucho más grande, cerca de $750.000 en valor de mercado. A eso se sumaban casi $100.000 en ahorros. Más rentas vitalicias y cuentas de inversión a largo plazo. Los ahorros de toda una vida. De mi esposo y mía. Jamás, ni una sola vez, pensé que todo eso iría a manos de alguien más. Julián era mi único hijo. ¿A quién más lo dejaría? Pero ahora, todo había cambiado. La debilidad de Julián. La codicia de Vanessa. El desprecio compartido que mostraron hacia mí. Poco a poco, fueron erosionando la base de amor y confianza que construí con años de sacrificio. ¿Dejarles todo eso? Ya podía imaginar cómo lo desperdiciarían. Coches nuevos. Bolsos de diseñador. Los últimos hipones. Y un estilo de vida que siempre pide más, más y más. Incluso los veía discutiendo entre ellos. Peleando por quién se quedaba con qué. Y yo. Después de que heredaran todo. Probablemente ni siquiera se molestarían en ponerme una lápida. No. No iba a permitirlo. No después de todo lo que viví. No después de todo lo que trabajé. A la mañana siguiente, llamé de nuevo a Esteban. Tengo una decisión más, le dije. Quiero vender la casa de Berkeley. La que están ocupando. Al mediodía, nos encontramos en su despacho. Puso frente a mí el contrato de autorización. Lo leí con calma. Y firmé mi nombre, letra por letra. Sin temblores. Sin dudas. Legalmente, tienes plena autoridad para vender esa propiedad, dijo Esteban, guardando los papeles en una carpeta. No tienen ningún derecho. Tú eres la única titular. Y me encargaré personalmente de que no puedan interferir. Asentí despacio. Y por primera vez en mucho tiempo, lo sentí. Alivio. El tipo de alivio que se instala en el pecho como una piedra que, por fin, se deja descansar. Esa misma tarde, fuimos a la oficina de gestión de la propiedad en Berkeley. Vengo a recoger las llaves de repuesto, le dije al encargado, mostrando mi identificación, una copia del título de propiedad y una carta oficial de Esteban. Y quiero eliminar a Julián Medina y Vanessa Medina del registro de ocupantes. El encargado revisó los documentos, levantando las cejas. ¿Ellos saben que vas a vender la casa? Le respondí con una leve sonrisa. Muy pronto lo sabrán. Avisarles habría sido una cortesía. No hacerlo. Era mi derecho. Esa noche contacté con una agencia inmobiliaria de confianza y puse la casa en venta a precio justo. La agente que enviaron era una mujer seria, rápida y sin rodeos. Al saber que era la única propietaria, sin hipoteca ni cofirmantes,
Se puso manos a la obra. En 48 horas ya tenía las fotos, el vídeo del recorrido y la publicación online. Todo manejado con precisión. Esta casa no estará en el mercado ni un mes, me dijo con un gesto seguro. Quiero que se venda rápido. Sin cabos sueltos, le respondí. Los propietarios como tú, me dijo, son mis favoritos. El 9º día, llegó la primera visita. Un sábado soleado. La agente llegó con una pareja joven, compradores primerizos, llenos de entusiasmo. Ese día, Vanessa estaba en casa. Al principio solo rondaba por el pasillo, observando con el ceño fruncido. Quizá pensó que eran vecinos de visita. Hasta que la agente, ya en la cocina, levantó la voz con tono alegre. Esta propiedad está en una ubicación privilegiada. Sin cargas, propiedad plena, y la vendedora está motivada. Es perfecta para una familia joven. El rostro de Vanessa se descompuso. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién les dio permiso para estar aquí? Gritó, irrumpiendo en la sala, colocándose en el centro. La agente, sorprendida al principio, reaccionó con rapidez. Sacó la carta firmada. Estamos aquí en nombre de la señora Clara Medina. Es la única titular registrada. Tenemos llaves y la administración ha verificado el acceso. ¿De qué demonios hablas? Estamos viviendo aquí. Gritó Vanessa. La pareja se quedó paralizada. La mujer se inclinó hacia la agente y susurró. ¿Está todo bien? Pero la agente no perdió la compostura. Todo está en regla. No hay contrato de alquiler. No hay derechos de ocupación. Es una visita estándar. El color de Vanessa cambió como una tormenta. Pálida, luego roja, después verdosa por la rabia. Sacó el móvil y empezó a marcar frenéticamente. Sin duda llamaba a Julián. Mientras tanto, los vecinos ya miraban desde los balcones y las puertas. Los rumores se confirmaban. Clara de verdad vendió la casa. Al día siguiente, Julián me llamó. Su voz era tensa, nerviosa. Mamá, ¿esto es un malentendido? ¿De verdad estás vendiendo la casa? Ningún malentendido, respondí, liviana. Pero seguimos viviendo aquí. ¿No podrías pensarlo un poco más? ¿Y Lucas? Está creciendo en esta casa. Ustedes mismos lo dijeron, era temporal. Así que quédense hasta el cierre. Luego se mudan. Ya estoy en segunda ronda de negociaciones. Mejor que empiecen a buscar. Silencio. Y luego murmuró, apenas audible. Vanessa está perdiendo la cabeza. No respondí. Deberían haberla perdido hace un año. No ahora. En la tercera semana, la agente me llamó. Clara, dijo, tenemos una oferta sólida. Pago completo, comprador en efectivo, listo para cerrar rápido. ¿Quieres confirmar? Sí, respondí sin dudar. El día que el comprador fue a firmar, Vanessa por fin estalló. Estaba en la entrada del vecindario, bloqueando a la agente y a la pareja, con lágrimas en las mejillas y pánico en la voz. Llevamos tanto tiempo aquí. ¿Cómo pudiste vendernos la casa por la espalda? Incluso llamó a la policía gritando que era un desalojo malicioso. Los agentes revisaron los documentos. Uno de ellos, sin emoción, le dijo: «Esto es propiedad privada. La propietaria registrada tiene todo el derecho de vender. Ustedes no figuran. Deben desalojar». Ahí fue cuando su rostro, por fin, se derrumbó. Julián llegó poco después, intentando calmarla. Ella lo empujó y gritó: «¿Dónde estabas todo este tiempo? Tu madre decidió echarnos». Yo no di la cara. Esteban les entregó el aviso oficial. Claro y directo. Esta propiedad ha sido vendida. Todos los ocupantes no titulares deben desalojar en un plazo de 2 semanas. De no hacerlo, se iniciará proceso legal por desalojo forzoso. Esto no era venganza. Era consecuencia. Ellos me empujaron al rincón. Yo simplemente les mostré la puerta. Una semana antes del cierre, todavía no se rendían. Vinieron a mi casa. Una mañana dura, brillante. Abrí la puerta. Ahí estaban, al pie de las escaleras. Julián con el rostro vacío. Vanessa escondida tras gafas enormes, los labios apretados. «Mamá, ¿podemos hablar?», dijo Julián, bajito, como un niño esperando un castigo.
No los invité a pasar. Me quedé en el marco, una mano en la perilla como quien no va a ceder un solo paso. Vanessa se quitó las gafas, revelando ojos rojos, hinchados. Clara, no tenemos a dónde ir. Estábamos equivocados, ¿vale? Piensa en Iván. Está acostumbrado a esa casa. Déjalo quedarse. Solo él. Es su refugio. Su voz era suplicante, su rostro una imagen de arrepentimiento. Dejó que 2 lágrimas gordas le rodaran por las mejillas. Quizás meses atrás eso me habría afectado. Ya no. Son 2 adultos hechos y derechos, dije tranquila. No me digan que no pueden alquilar un piso. Esto no se trata de que Iván necesite un hogar. Se trata de que ustedes no quieren enfrentar las consecuencias. Vanessa apretó los labios. Su actuación empezaba a desmoronarse. ¿Entonces vas a ser tan cruel? Espetó. La miré fijo, con voz de cristal. Cruel. Fue cruel cuando metiste a tus padres en mi casa y me echaste al cuarto de invitados sin decir una palabra. No respondió. Solo miró a Julián. Él tragó saliva. Su voz era apenas un susurro. Mamá, tú solías decir que lo único que querías era que estuviéramos felices. Que estuviéramos juntos. Asentí. Lo dije. Pero ahora ese juntos ya no me incluye. Lo que buscan no es una madre. Es un plan B, una criada, un fondo de emergencia. Y yo ya no juego esos roles. Saqué un sobresellado. Esta es la carta oficial de Esteban. La venta ya se cerró. La propiedad pertenece a los nuevos dueños. Tienen 5 días para desalojar. Si no, el comprador iniciará acción judicial. Julián tomó el sobre como quien recibe una sentencia. Vanessa dejó caer la máscara. Eres cruel, espetó, la voz afilada. Ya verás. Cuando estés vieja, enferma, sola, a ver quién está ahí para ti. La miré con calma. Prefiero envejecer sola que vivir rodeada de familia que me usa como un cajero hasta que no queda nada. Hice una pausa. Y añadí. No te preocupes. No los necesitaré. Ya tengo todo preparado para mi jubilación. Vanessa no dijo nada más. Solo giró y cerró la puerta del coche con tanta fuerza que temblaron los cristales. El motor rugió. Los neumáticos chillaron como berrinche de niño malcriado. Julián ni siquiera miró atrás. Desde ese día, no recibí más llamadas. Ni mensajes fingidos de Vanessa con su preocupación falsa. Solo un breve texto de mi agente inmobiliaria. Han empezado a empacar. Pero parece que no tienen a dónde ir. Preguntan si considerarías aplazar la entrega. Respondí con 2 palabras. En absoluto. El viernes por la mañana, el abogado del comprador me confirmó. La mudanza es mañana. Si no está vacía, comenzaremos los trámites legales. Colgué. Me senté junto a la ventana. Miré el viejo árbol de langosta mecerse con el viento. Ese árbol había visto muchas estaciones pasar. Ahora era testigo del cierre definitivo de la mía. Al mediodía del día siguiente, el grupo vecinal del barrio explotó. La esposa de Julián está gritando a los de la mudanza. Escuché que Clara por fin vendió la casa. Nadie regala una casa así porque sí. Ya te lo dije. Una vecina incluso grabó un vídeo corto y me lo mandó. Ahí estaba Vanessa, dando pisotones por la acera con unos tacones completamente inapropiados, gritando a los trabajadores. Con cuidado con esa caja. Ahí están mis cremas. No toquen ese armario. He dicho que no lo toquen. Julián, encogido contra la pared, con el móvil en la mano, pálido, derrotado, rodeado de cajas mal cerradas y ropa desperdigada. Iván, en silencio, con un perrito pequeño en el regazo, observando todo sin decir palabra. Y los padres de Vanessa. Aquellos mismos que un día se paseaban con aire de realeza por mi habitación. Ahora estaban agachados en el pasillo, intentando envolver un par de sillas viejas con cinta adhesiva. Sus rostros tensos, ansiosos. Nadie los ayudaba. Porque nadie les debía nada. Se rumoreaba que encontraron un piso pequeño, carísimo, en las afueras. Sin ascensor. Apenas espacio para estirarse. Un exilio suburbano. Tuvieron que cancelar las actividades de Iván. Y tras haber incumplido con su hipoteca ese mismo mes, ya vivían a crédito. Vanessa y Julián discutían cada vez más.
Primero ella lo culpó por no detenerme. Después vino la culpa. Mis padres hicieron todo esto por nosotros. Y al final, el veneno real. Tú dijiste que esa casa sería nuestra algún día. Julián no dijo nada. Porque cuando conoces la verdad, pero decides ignorarla una y otra vez, llega el día en que la cobardía te cobra la factura. Una vez que todo se resolvió, fui al lago sola. El sol era cálido. La brisa, suave. Unos patos cruzaban el agua como si nunca hubiera pasado nada. Me senté en una banca. Una mano rodeando mi taza de café caliente. La otra descansando sobre el borde de una bufanda que me regaló mi esposo hace años. Gastada, pero aún cálida. Jamás creí que tendría el valor de hacer todo esto. No porque me faltaran medios, sino porque nunca pensé que encontraría la fuerza. Pero cuando el corazón se endurece, te das cuenta de cuánto habías estado cargando solo para mantener una paz, que ni siquiera era tuya. Vender esa casa no me dejó sola. Me dejó libre. Esteban ya me había ayudado a establecer un fideicomiso cerrado. Cubría mis gastos de vida, mi salud, y mis cuidados a largo plazo. Incluso incluí una cláusula de donación. Una parte de mis fondos iría cada año a la asistencia legal de California para mujeres. Especialmente aquellas a las que se les ha negado el control de sus propias finanzas en el matrimonio y la familia. No estoy aquí para rescatar a Julián. Ni voy a perder tiempo castigando a Vanessa. Estoy aquí, ahora, para apoyar a mujeres que realmente lo necesitan. La vida en la comunidad floreció. Me uní a algunos grupos de actividades locales. Hice una amiga, Lilian, una viuda como yo, con una gata rescatada llamada Daisy. Caminamos juntas con frecuencia. Y ella siempre dice: me gusta cómo caminas. Como si aún tuvieras algo importante que hacer. Y la verdad, lo tengo. Empecé a viajar. Nada lujoso. Solo viajes en tren a pequeños pueblos costeros. Llevo mi cuaderno de bocetos, una sombrilla de papel, saco fotos. Y a la vuelta, me premio con una porción de pastel de queso. Con nata. Jamás viví tan simple. Y nunca tan plenamente. ¿Y ellos? No me he puesto en contacto. A veces Julián me manda un mensaje. Mamá, ya nos mudamos. Iván sigue preguntando cuándo vendrás a verlo. Y yo respondo: lo haré. También lo extraño. Porque aún amo a mi hijo. Y amo a mi nieto. Pero ya no compartimos la misma vida. Y está bien. Mi mundo ahora es silencioso. Y, por fin, indiscutiblemente mío. Esa tarde me senté en el sofá y abrí un viejo álbum de fotos. Una imagen llamó mi atención. Una yo más joven, con Julián recién nacido en brazos. Sonriendo con una esperanza pura, brillante. Le devolví la sonrisa. Toqué la página con suavidad. Y susurré: hiciste lo mejor que pudiste. Ya puedes soltar. Me arropé con la manta. Mientras el atardecer se derramaba por las ventanas como una pintura. Y pensé: la verdadera felicidad no está en cuántas personas se sientan a tu lado, sino en el momento en que dejas de encogerte para hacer espacio a quienes nunca supieron valorarte.